Me ignoraron durante una década, dejando mis cartas sin abrir y mis llamadas sin responder. Y ahora, con maletas en mano, la familia de mi hija apareció en la puerta de mi casa frente al océano, con sonrisas tan falsas como su repentina preocupación. Yo había construido una nueva vida junto al Pacífico, libre de su traición. Y sin embargo, ahí estaban, con la mirada puesta en mi patrimonio. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Las olas del Pacífico golpeaban bajo mi terraza con su ritmo eterno. El vapor del café subía de mi taza favorita, la que aún conservaba el logo desgastado de Stanford, sobreviviente de más de 40 años de reuniones de facultad. Gaviotas giraban en círculo sobre mi cabeza, sus gritos mezclándose con el aire salado y el murmullo lejano del tráfico en Malibú. 3 semanas en esta casa y, por fin, empezaba a sentir que la paz se asentaba en mis huesos. El timbre destrozó esa tranquilidad como un vidrio al romperse. Dejé la taza sobre la mesa, mis manos firmes a pesar de la tensión que se enroscaba en mi pecho de manera repentina. ¿Quién podría ser? El cartero nunca llamaba al timbre. Los vecinos de esta franja de costa eran reservados. Mi pulso se aceleró mientras cruzaba la sala, pasando junto a cajas aún sin desempacar. A través de la mirilla los vi. Maletas. Varias piezas apiladas detrás de 3 figuras familiares que no veía desde hacía 10 años. El aire se me cortó. Fern estaba más cerca de la puerta, jugueteando con la correa de su bolso, ese mismo tic nervioso que tenía de niña. Ward se alzaba detrás de ella, los hombros erguidos con una confianza fingida, mientras sus ojos ya escaneaban la propiedad con cálculo. Y allí, apenas visible detrás de sus padres, estaba un adolescente larguirucho que solo podía ser Willy. Mi nieto. 16 años ya, probablemente un extraño. Abrí la puerta forzando mi rostro a mantenerse neutral. Papá, Abner, la voz de Ward retumbó con un entusiasmo ensayado. Nos enteramos de tu nueva casa y pensamos en pasar a ver cómo te estabas adaptando. Fern dio un paso al frente, su sonrisa demasiado brillante, demasiado desesperada. Papá, te ves maravilloso. ¿Verdad que se ve maravilloso, cariño? Ward asintió con energía. Absolutamente. El aire marino debe estar obrando milagros. Estudié sus rostros. Más viejos, más gastados de lo que recordaba. El bolso de diseñador de Fern parecía auténtico, pero los zapatos mostraban el desgaste en los talones. El traje de Ward le quedaba bien, aunque dejaba ver sutiles señales de mantenimiento cuidadoso, no de una compra reciente. Y Willy se mantenía apartado, el teléfono aferrado en sus manos como un escudo, lanzándome miradas rápidas y curiosas, llenas de incertidumbre. Bueno, dije al fin, esto sí que es inesperado. Deberíamos haber llamado, se apresuró a explicar Fern. Pero ya sabes lo loca que se pone la vida, y estábamos viajando por la costa por una reunión de negocios de Ward, y WY dijo, ¿de verdad ese es mi abuelo? La voz del chico apenas fue un susurro. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que imaginaba. 10 años de silencio, 10 años de cartas devueltas y llamadas ignoradas. Y él ni siquiera sabía quién era yo. Lo miré detenidamente. Su rostro era tan parecido al de su padre a esa edad, pero con los ojos sensibles de Fern. Sí, dije en voz baja. Lo soy. Ward carraspeó. Escucha, papá. Nos sentimos muy mal por haber perdido el contacto. Los negocios han estado absolutamente locos, mudándonos de ciudad en ciudad. 37 mudanzas en 10 años. Lo interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo por la amargura de mi tono. Conté cada dirección de reenvío, cada tarjeta de Navidad de vuelta. La sonrisa de Fern titubeó. Papá, entiendes que es peligroso vivir solo en una casa tan grande a tu edad. Hemos estado tan preocupados. ¿De verdad? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Las olas del océano rompían abajo, marcando los segundos de aquella incomodidad. Los ojos de Ward continuaban con su inventario,
la lámpara de cristal, los pisos de madera, la vista que debía valer millones. Fern retorcía aún más la correa de su bolso. Willy estudiaba la pantalla de su teléfono con una concentración desesperada. Bueno, dije al apartarme. Pasen entonces. Veamos hasta dónde piensan llegar. Nos acomodamos en la sala como actores tomando posiciones en un escenario. Ward eligió la silla con la mejor vista al océano y la más clara línea para evaluar mis muebles. Fern se posó en el borde del sofá, lista para saltar a la conversación. Willy se dejó caer en la silla de la esquina, aún aferrado a su teléfono, aunque lanzando miradas curiosas a la habitación. «Este lugar es increíble», empezó Ward, su tono cambiando a una evaluación disfrazada de comentario casual. «Solo el valor de mercado debe ser». «No necesitamos hablar de eso», lo corté. «Por supuesto que no», intervino Fern rápidamente. «Solo estamos tan felices de que estés cómodo. Después de que mamá murió, nos preocupaba constantemente que vivieras en esa vieja casa de facultad». «¿Mamá?» Ahora llamaba a Eleanor mamá, como si reclamar lazos retroactivamente pudiera borrar una década de ausencia. Eleanor murió hace 3 años, rodeada de las amigas de su club de jardinería y de los vecinos que sí se preocuparon. Ninguno de ellos había asistido al funeral. Estábamos tan ocupados con el trabajo, continuó Fern, su voz subiendo de tono con desesperación. Ya sabes lo loca que fue la vida cuando el negocio de consultoría de Ward despegó. Mudanzas constantes, usos horarios distintos. La comunicación es difícil hoy en día, añadió Ward con suavidad. La tecnología cambia tan rápido. Las direcciones de correo electrónico se pierden con cada mudanza. Los observaba levantar su elaborado edificio de excusas. Cada palabra sonaba calculada, ensayada. En mi mente veía el montón de cartas de vuelta sobre el escritorio de Eleanor, sus lágrimas mientras volvía a envolver los regalos de Navidad que nunca serían abiertos. Las tarjetas de cumpleaños que insistía en enviar hasta que un año regresaron con el sello de dirección desconocida. Intentamos llamar, dijo Fern, pero los números que teníamos... Los mismos durante 40 años. Mi voz se mantuvo serena, pero algo frío se instaló en mi pecho. La misma casa, el mismo teléfono, la misma dirección, hasta el funeral de Eleanor. WY levantó la vista de su teléfono. ¿La abuela murió? La pregunta inocente me golpeó como un puñetazo. Ese chico, mi único nieto, ni siquiera sabía que su abuela había existido, mucho menos que había muerto. Lo observé con atención, buscando rastros del humor suave de Eleanor, de su inteligencia rápida. Sí, dije en voz baja. Le habría encantado conocerte. Teníamos intención de traer a WY antes, intervino Ward rápidamente. Pero ya sabes cómo es la agenda de un adolescente. Escuela, deportes, amigos. ¿Qué deportes practicas? Le pregunté directamente a WY. Él se removió incómodo. No, en realidad no. Intenté con el fútbol, pero nos mudábamos demasiado como para quedarme en un equipo. Otra víctima de su estilo de vida inquieto. Recordé a mi propio padre enseñándome béisbol en el patio trasero, la estabilidad de crecer en un mismo lugar, construyendo relaciones duraderas. A mi nieto le habían robado eso, lo habían convertido en un eterno forastero. Lo importante, se apresuró a decir Fern, es que estamos aquí ahora. La familia debe estar unida, especialmente cuando envejecemos. Su perfume se esparció por la habitación, distinto al que usaba de joven, pero igualmente caro. Todo en ellos gritaba presentación cuidada, ocultando desesperación. Los zapatos de Ward estaban lustrados, pero gastados. Las joyas de Fern eran genuinas, pero pasadas de moda. Necesitaban algo y pensaban que yo era lo bastante ingenuo como para no verlo. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse? Pregunté. Ward cruzó una mirada con Fern. Pensamos en quedarnos quizá 1 o 2 semanas, solo para reconectar. Que WY pueda conocer a su abuelo, si está bien contigo, añadió Fern con prisa. No queremos imponernos,
Pero la familia es tan importante a nuestra edad, ¿no crees? A nuestra edad. Como si ahora fuéramos pares. Como si décadas de abandono pudieran borrarse con cercanía fingida y preocupación de utilería. Por supuesto, respondí. La familia lo es todo. A las 5 en punto me excusé para descansar, dejándolos acomodarse en las habitaciones de huéspedes. Ward, con rapidez ensayada, comenzó a preguntar por contraseñas de wifi y preferencias de café matutino, reclamando territorio como si fuera lo más natural del mundo. Subí las escaleras hacia mi estudio, cada peldaño alejándome más de su actuación de preocupación familiar. Mi santuario privado daba al Pacífico a través de ventanales de piso a techo. Portafolios de inversión estaban esparcidos sobre el escritorio de caoba. Extractos de Berkshire Hathaway. Certificados de acciones tecnológicas. Propiedades que se habían quintuplicado en valor desde la muerte de Eleanor. En las paredes colgaban reconocimientos, servicio distinguido de Stanford, honores de consultoría de compañías Fortune 500, premios por 3 décadas de estrategia financiera que habían construido una jubilación cómoda. En la repisa se alineaban fotografías, Eleanor y yo en fiestas de la facultad, vacaciones en Europa, retratos de la vida que levantamos juntos. Un marco sostenía la foto de Fern en su graduación universitaria, de cuando todavía llamaba todos los domingos. Otro mostraba a un niño regordete, apenas reconocible como WY, enviado años atrás con una nota breve que prometía más visitas que nunca llegaron. Me dejé caer en mi sillón de cuero y escuché. Sus voces se filtraban a través de las paredes delgadas de la vieja casa, cada vez más animadas mientras exploraban su dominio temporal. ¿Viste la cocina? La voz de Fern ascendía desde abajo. Esos electrodomésticos deben de haber costado más que nuestro auto. Solo la ubicación coloca esta casa en el rango de 8 cifras, respondió Ward. Malibú frente al mar, acceso a playa privada, vecindario consolidado. SHH, puede oírte. Tiene 70, no es sordo. Además, alguien tiene que pensar en su situación de manera práctica. Me recliné, armando el rompecabezas. No habían venido a reconectar. Habían venido a evaluar. A posicionarse para futuras conversaciones de herencia. Las maletas cobraban sentido ahora. Planeaban quedarse lo suficiente como para desplegar su magia, convencer a un anciano solitario de reestructurar sus finanzas en beneficio de su amorosa familia. 10 años de silencio y creían que había olvidado cómo leer a las personas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi vecina Goldie. Vi que llegó compañía. ¿Todo bien? Sonreí, respondiendo, solo familia poniéndose al día. Familia. La palabra ahora me sabía amarga, cargada de expectativas y obligaciones que supuestamente yo había descuidado. Pero mientras observaba cómo el sol pintaba patrones dorados sobre mis extractos de inversión, algo distinto comenzó a despertarse. No era dolor. No exactamente ira. Era algo más agudo, más intencional. Ellos querían jugar con las finanzas de un anciano rico. Asumían que el duelo y la soledad me habían vuelto vulnerable a la manipulación. Que lo pensaran. Abrí mi laptop y empecé a revisar mis cuentas. Activos líquidos, valores de propiedad, portafolios de inversión, todas las herramientas que necesitaría para lo que empezaba a gestarse en mi mente. No venganza, exactamente. Más bien, una lección. Una enseñanza sobre consecuencias y suposiciones. Afuera, las olas mantenían su ritmo eterno. Pero dentro de mi cabeza, una marea distinta comenzaba a levantarse. Durante 10 años fui víctima de su abandono. A partir de mañana, sería algo muy distinto. Pero primero, debía dar una función. 2 horas más tarde salí de mi estudio con el paso calculado de un hombre abrumado por una alegría repentina. Mi mano temblaba ligeramente sobre la baranda. Nada teatral, solo lo suficiente para sugerir que la edad me alcanzaba junto con la emoción. Ellos se habían dispersado por mi casa como turistas reclamando terreno. Ward se encontraba frente a mi reproducción de Monet, la cabeza inclinada en modo de evaluación.
Fern ya había desempacado con eficiencia en la habitación de huéspedes. Sus movimientos eran visibles a través de la puerta entreabierta. WY se encorvaba en la terraza, la luz azul del teléfono bañando sus facciones adolescentes. «Cena familiar», anuncié, dejando que mi voz se quebrara apenas. No cocinaba para nadie más que para mí desde hace demasiado tiempo. La cocina se convirtió en mi escenario. Había preparado gran parte de la comida antes: cordero al romero, verduras asadas, una botella de Bordeaux que costaba más que la renta de la mayoría. Pero ahora ejecutaba el final con una torpeza estudiada. Mis manos temblaron al cortar la carne lo justo para parecer auténtico. Dejé caer una cuchara de servir, murmurando sobre mi torpeza. «Déjame ayudarte», se ofreció Ward de inmediato, mientras sus ojos evaluaban el refrigerador subcero, las encimeras de mármol, las ollas de cobre que colgaban como joyas costosas. «¡Qué chico tan atento!», dije, usando deliberadamente el diminutivo. «Eleanor siempre decía que tenías buen instinto». Fern apareció en el marco de la puerta, una chispa de culpa cruzándole el rostro. «Papá, esto huele maravilloso. ¿Cuándo aprendiste a cocinar así?» «Por necesidad», respondí, colocando los cubiertos con un ligero temblor. Después de Eleanor, bueno, un hombre aprende o se muere de hambre. El comedor se abría al Pacífico, donde el atardecer pintaba el cielo en tonos que combinaban con el vino. Había colocado las fotografías familiares de forma estratégica. Eleanor y yo en diferentes etapas de prosperidad, ceremonias, vacaciones que sugerían décadas de riqueza acumulada con constancia. «Esto es increíble», dijo WY, probando su primer bocado de cordero. Su aprecio era genuino, no una actuación. Tal vez el chico aún podía salvarse. «La receta de tu abuela», le conté, observando su rostro al procesar información sobre una mujer cuya existencia desconocía. «Te habría adorado». Ward levantó su copa. «Por los reencuentros familiares que ya eran necesarios». Bebimos. Y dejé que el silencio se asentara entre nosotros como polvo. Las pausas estratégicas solían revelar más que las preguntas directas. Ward no pudo contenerse. Sus ojos seguían catalogando, estimando, calculando. Las copas de cristal, la cubertería de plata, la naturalidad con que había descorchado un vino de $1000. «Abner», empezó, modulando con cuidado la voz. «¿Cómo estás manejando todo, en realidad? Quiero decir, esta casa, el mantenimiento, la soledad. La apertura perfecta». Dejé el tenedor con cuidado deliberado, como si reuniera fuerzas para una verdad difícil. «Algunos días son más duros que otros», admití. «Las finanzas». Eleanor se encargaba de tanto. Estados de cuenta, impuestos, planificación de la herencia. Todavía estoy aprendiendo a manejarlo todo. Fern se inclinó hacia adelante. «Papá, no tienes que llevar todo solo ya. Estamos aquí ahora». «¿De veras?» La pregunta se me escapó antes de suavizarla. Forcé vulnerabilidad en mi expresión. Que vieran la esperanza desesperada de un anciano. ¿Por cuánto tiempo esta vez? La culpa golpeó a Fern como un impacto físico. La mandíbula de Ward se tensó apenas, irritado por complicaciones emocionales que estorbaban su evaluación financiera. «No vamos a irnos a ningún lado», dijo con firmeza. «La familia cuida de la familia. Eso es lo que hacemos». Lo que hacen, pensé, es abandonar a la familia por 10 años y regresar cuando la herencia se vuelve relevante. Pero asentí agradecido, dejando que lágrimas se acumularan en mis ojos. «He soñado con esta velada durante tanto tiempo», susurré. La familia, reunida al fin. La representación funcionaba a la perfección. La luz de la mañana se filtraba por las puertas de la terraza mientras preparaba el desayuno, levantado a las 6 con la precisión de un viejo profesor. Ward apareció primero, atraído por el aroma del café y por la oportunidad de inspeccionar mi propiedad con la claridad del día. Vestía de manera casual, aunque mantenía esa postura calculadora, los ojos midiendo el valor de todo, desde la máquina de espresso hasta la vista al océano.
Hermosa mañana, comentó, saliendo a la terraza, donde el mobiliario de exterior enmarcaba el Pacífico como si fuera una postal. Cada mañana aquí es un regalo, respondí, sirviendo su café en una taza que, por casualidad, llevaba el logo de Goldman Sachs. Un recordatorio sutil de mi sofisticación financiera. Fern apareció 20 minutos después, disculpándose por haber dormido de más. Estrés, agotamiento, diagnostiqué en silencio, observando su tez pálida y la forma en que se aferraba a la taza como si fuera un salvavidas. WY salió el último, con el horario intacto de un adolescente, desaliñado, con los auriculares colgando de su teléfono. ¿Durmieron bien?, pregunté a cada uno. Ward asintió rápido, Fern esbozó una sonrisa forzada y WY emitió un gruñido de reconocimiento. El desayuno se convirtió en el interrogatorio de Ward. Disfrazado de preocupación, se servía cereal y jugo de naranja con la familiaridad casual de alguien que ya reclamaba territorio. Este lugar debe costar una fortuna en mantenimiento, observó, señalando la piscina infinita, el jardín perfectamente cuidado, el acceso privado a la playa. Los impuestos de propiedad en esta zona, por sí solos, manejables, respondí con cautela. El seguro de vida de Eleanor fue sustancial. Los profesores de Stanford tenían excelentes beneficios en esos tiempos. Una mentira calculada. El seguro apenas cubrió los gastos del funeral. Mi riqueza provenía de décadas de inversión paciente, del poder del interés compuesto al empezar temprano y pensar en el largo plazo. Pero Ward no necesitaba esos detalles aún. Aún así, a tu edad, insistió Ward, ¿has considerado mudarte a algo más pequeño? Algo más práctico, más fácil de manejar. Fern le lanzó una mirada de advertencia. Demasiado agresivo. Demasiado pronto. Yo fingí no notarlo, dejando que mi vista se perdiera en el horizonte. Esta fue la casa de los sueños de Eleanor, dije en voz baja. La compramos justo antes de que enfermara. Mudarse sería como abandonar su memoria. Por supuesto, se corrigió Ward con rapidez. Solo hablaba de manera práctica. ¿El mantenimiento? ¿La soledad? No estoy solo, lo interrumpí, dejando entrever por primera vez un destello del hombre bajo la fachada vulnerable. Tengo a Goldie, mi vecina. Mi asesor de inversiones me visita cada mes. El servicio de jardinería se encarga del resto. ¿Asesor de inversiones? Los ojos de Ward brillaron, afilándose su interés. ¿Alguien que tal vez conozca? Yo mismo trabajo en consultoría financiera. Hora de alimentar su hambre. Caminé hasta la encimera, donde había dejado el correo de ayer. Entre los sobres descansaba un extracto de Merrill Lynch con cifras de 7 dígitos en varias cuentas. No era mi portafolio completo, pero bastaba para acelerar el pulso de Ward. Marcus maneja la mayor parte, dije, dejando el estado de cuenta a la vista mientras alcanzaba más café. Aunque quizá debería simplificar todos esos activos, cuentas diferentes, propiedades, los bonos municipales que Eleanor tanto defendía. Ward clavó la mirada en los números. Su respiración cambió, apenas perceptible. Un depredador oliendo a su presa. ¿Propiedades inmobiliarias?, preguntó Fern, incapaz de contenerse. Además de esta casa, 3 departamentos en Santa Mónica, un condominio en Aspen, un local comercial en el centro, enumeré con naturalidad, como quien habla de la lista de compras. Eleanor creía en la diversificación. El silencio se extendió mientras procesaban la información. El rostro de Ward había pasado de la curiosidad casual a la emoción mal disimulada. Fern parecía atónita, calculando seguramente cuántas deudas podría borrar con semejante fortuna. Solo WY permanecía indiferente, absorbido en las notificaciones de su teléfono. «Abuelo, ¿puedo ver la playa?», preguntó de pronto, rompiendo la tensión. Sonreí, genuino por primera vez en días. «Por supuesto. Hay un sendero que cruza el jardín». Mientras él se alejaba, Ward se movió más cerca del extracto bancario. «Abner, no deberías dejar documentos financieros tirados así». Al caer la tarde,
tenía preparada mi actuación más elaborada. El comedor resplandecía con la mejor vajilla de Eleanor, copas de cristal que atrapaban la luz de las velas como estrellas prisioneras, cubiertos de plata que habían pertenecido a su abuela. Había pasado el día cocinando, limpiando, organizando, el retrato del abuelo devoto, agradecido por la presencia de su familia. Pero también había dejado mi portátil abierto sobre la mesa auxiliar, mostrando mi portafolio completo. Ward lo notó de inmediato, sus ojos atraídos a la pantalla como polilla hacia la llama. Los números eran apabullantes, activos líquidos que superaban los 10 millones, propiedades valoradas en otros 8, cuentas de inversión que la mayoría solo podía soñar. «Papá, no deberías dejar esto abierto», dijo Fern, intentando cerrar la laptop. «Déjalo», ordené, acomodándome en la silla con un cansancio teatral. Al fin y al cabo, ya pueden ver con qué estoy lidiando. La confesión quedó suspendida en el aire. La máscara de Ward se había derrumbado por completo. Su mente de hombre de negocios calculaba posibilidades a toda velocidad. Fern parecía debatirse entre la culpa y la tentación. W.Y., por fin, levantó la vista de su teléfono, percibiendo la tensión que se había ido acumulando durante 2 días. «Supongo que tienen preguntas», continué, sirviendo vino con manos que ya no temblaban. La actuación de vulnerabilidad se había acabado por esa noche. ¿Sobre de dónde salió todo esto? «Solo nos preocupa que lo maneje solo», respondió Ward, con la voz tensa por un hambre apenas disimulada. Reí, un sonido seco que hizo estremecerse a Fern. ¿Preocupados? Sí, me lo imagino. La historia que les conté era una mezcla cuidadosamente hilada de verdad y ficción estratégica. La modesta herencia de Eleanor se convirtió en una suma sustancial. Mis inversiones conservadoras se transformaron en especulaciones agresivas que habían rendido frutos. La casa que compramos como ancianos soñadores pasó a ser una adquisición inmobiliaria calculada. Después de que Eleanor murió, me volqué en la planificación financiera, expliqué. ¿Qué más podía hacer? Ninguna llamada de familia, ningún nieto que consentir, solo hojas de cálculo y análisis de mercado. Cada palabra era un cuchillo pequeño, lo bastante afilado para sangrar, pero no lo suficiente para romper el vínculo de manera definitiva. Los abogados insisten con la planificación patrimonial, continué. Beneficiarios, estrategias fiscales, donaciones caritativas. Les digo que tengo una hija en alguna parte, un nieto al que nunca conocí. Me sugieren reconsiderar mis opciones. Ward se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de opciones? Fideicomisos vitalicios, fundaciones, donaciones estructuradas. Cosas complejas. Dicen que, a mi edad, debería pensar en el legado, en qué pasará con todo esto cuando me vaya. El rostro de Fern había palidecido. Papá, no hables así. ¿Por qué no? Tengo 65, Fern. Eleanor murió a los 62. Cada día, a partir de ahora, es tiempo prestado. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Podía escuchar en mi mente el zumbido de los cálculos de Ward, proyectando cronogramas de herencia, estimando la ganancia potencial. Lo curioso del dinero, dije alzando la copa, es que no significa nada si no tienes familia con quien compartirlo. Eleanor lo sabía. Siempre decía, la riqueza sin amor no es más que una soledad costosa. Ya no está solo, dijo Ward con rapidez. Estamos aquí ahora. ¿De veras? Pregunté otra vez. La misma pregunta de la noche anterior, pero con un peso distinto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que la próxima oportunidad de negocios los llame a otra ciudad? ¿Hasta que W.Y. se gradúe y decidan mudarse otra vez? Podríamos quedarnos, dijo Fern de repente. W.Y. podría terminar la preparatoria aquí. Ward podría trabajar en remoto con más frecuencia. Ward asintió con entusiasmo. Por supuesto. La familia es lo primero, siempre. Sonreí, dejándoles ver al anciano agradecido en el que querían creer. Pero detrás de esa sonrisa, mi verdadero plan apenas comenzaba.
La aurora apenas tocaba el horizonte cuando unas voces apagadas me arrancaron del sueño. Años de reuniones en facultad me habían entrenado para despertar con cualquier ruido irregular, pero esto era distinto, urgente, conspiratorio. Las voces venían del cuarto de huéspedes, separado del mío solo por una pared delgada que al arquitecto original de la casa seguramente le había parecido suficiente. Me deslicé fuera de la cama, descalzo, el teléfono ya en la mano. La memoria muscular de décadas de conferencias matutinas me guió en la oscuridad hacia el sonido. El piso de madera crujió una sola vez bajo mi peso y me quedé inmóvil. No me habían oído. Apoyándome contra la pared, activé la función de grabación del teléfono. La tecnología había avanzado desde mis días de enseñanza, pero yo me había mantenido al día. Los profesores de Stanford que no se adaptaban a las nuevas herramientas no sobrevivían mucho en la academia. La voz de Ward se filtró clara, despojada del encanto que usaba conmigo. «Está perdiendo el filo», dijo con satisfacción fría. ¿Viste lo confundido que estuvo ayer con esos términos de inversión? Es el momento perfecto para intervenir. Todavía me siento terrible por esto, susurró Fern, aunque sin verdadera convicción. ¿Sentirte terrible por qué? ¿Por ayudar a tu padre a manejar sus finanzas antes de que algún estafador se lo quite todo? Le estamos haciendo un favor. Hubo una pausa. El roce de sábanas. Alguien se movía en la cama. ¿Crees que firmará los papeles? Preguntó Fern. Lo hará si lo manejamos bien. Primero una evaluación médica. Conseguimos que un doctor documente un deterioro cognitivo. Luego los abogados pueden argumentar que necesita tutela financiera para su propia protección. Mi respiración se cortó. Evaluación médica. Deterioro cognitivo. Lo habían investigado a fondo. ¿Y qué hay de WY? Preguntó Fern con un dejo de preocupación maternal. Le agrada su abuelo. Esto podría afectarlo. WY lo entenderá cuando dejemos de vivir al día, respondió Ward con dureza. Cuando podamos pagarle la universidad sin más préstamos. Cuando dejemos de esquivar llamadas de acreedores. Ahí estaba. La desesperación que había intuido bajo su fachada pulida. El negocio de Ward no solo había tenido baches, estaban hundiéndose. El momento debe ser perfecto, continuó Ward. Necesitamos que dependa de nosotros, que agradezca nuestra ayuda. Seguir con el papel de familia preocupada hasta tener los documentos legales listos. Parecía tan feliz anoche, dijo Fern en voz baja. Cuando hablaba de legado, ¿de qué pasará con su dinero? Exacto. Está prácticamente rogando que alguien tome el control. Solo hay que ser pacientes. Dejar que él mismo se convenza de que es su idea. Me pegué más a la pared, asegurándome de que el teléfono captara cada palabra. Esa grabación sería mi seguro. Prueba de premeditación, por si la necesitaba. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Preguntó Fern. Unas semanas, quizá un mes. No podemos apresurarlo. Si sospecha, todo se derrumba. Pero nuestras deudas, la voz de Ward se apagó, ominosa. Lo sé. Los pagos vencen el próximo mes. Escúchame, Fern, esto ya no es solo por dinero. Si no resolvemos nuestras deudas, perdemos la casa, la escuela de WY, todo. Tu padre es nuestra única opción. La desesperación en su voz me dijo todo lo que necesitaba sobre su situación. No eran solo oportunistas, estaban dispuestos a destruir los lazos familiares para sobrevivir. ¿Y si se da cuenta de lo que estamos haciendo? Susurró Fern. Ward soltó una risa sin calidez. Míralo, Fern. Ayer necesitó ayuda para abrir una botella de vino. Es un viejo solitario que quiere creer que su familia lo ama. Le damos esa fantasía y, a cambio, resolvemos nuestros problemas. La crueldad me golpeó como un impacto físico. Me habían estudiado, catalogado mis vulnerabilidades, planeado su manipulación con precisión empresarial. Pero habían cometido un error crítico, subestimaron exactamente a quien intentaban manipular.
Después del desayuno familiar, anuncié mi intención de dar un paseo matutino. Orden del doctor, para la circulación de un viejo, expliqué con la autodepreciación adecuada. Guarda sintió complacido, seguramente feliz de verme aceptar actividades propias de mi edad. El sendero costero se extendía por millas en ambas direcciones, pero yo solo necesitaba privacidad para hacer llamadas. Una vez fuera del alcance visual de la casa, marqué a mi abogado. Marcus, habla Abner Grant. Necesito discutir modificaciones en mi planificación patrimonial. Por supuesto. ¿Qué punto específico debemos abordar? Estrategias de protección de activos. Puede que algunos familiares estén demasiado interesados en mi bienestar financiero. Marcus había manejado casos complejos de preservación de patrimonio por 30 años. Comprendió de inmediato. ¿En cuánto tiempo necesita la documentación preparada? Dentro de la semana. Te enviaré los detalles esta tarde. Entendido. ¿Agendamos reunión en tu casa? Aún no. Iré a tu oficina cuando esté listo. Por ahora, solo prepara el papeleo. Mi segunda llamada fue a mi asesor de inversiones, estableciendo nuevos protocolos de seguridad y contraseñas verbales. La tercera, a mi médico, programando una evaluación cognitiva completa en mis términos, no en los de Ward. De regreso por la playa, vi a Goldie Ferguson cuidando sus rosales premiados en la casa de al lado. Sincronía perfecta. Abner, ¿cómo estás disfrutando de la visita familiar? Me saludó. Me acerqué a la verja de su jardín con el gesto de un hombre cargado de preocupaciones. Goldie, ¿podría hablar contigo en privado? Necesito el consejo de alguien en quien confío. Sus ojos agudos evaluaron mi semblante al instante. Entra. El café está recién hecho. La cocina de Goldie daba a mi propiedad a través de amplios ventanales, perfecta para observar el vecindario. Nos sentamos en su mesa de desayuno y empecé mi explicación cuidadosamente construida. Me preocupa el motivo de la visita de mi familia, dije, dejando que el cansancio tiñera mi voz. Ayer los escuché hablar de mis finanzas de un modo que me incomodó. ¿Qué tipo de conversación? Evaluaciones médicas, tutela legal, tomar control de mis bienes para mi protección. Hice comillas en el aire, observando su reacción. El rostro de Goldie se endureció. Esos buitres. Me preguntaba por qué habían aparecido después de tantos años. ¿Tú pasaste por algo parecido? Sí. Mi hermana y su marido intentaron lo mismo después de que Harold murió. Querían llevarme a una residencia, vender mi casa, manejar mis finanzas complicadas. Soltó un bufido. ¿Complicadas? Yo ya llevaba décadas cuadrando chequeras antes de que ellos nacieran. ¿Y cómo lo resolviste? Documentación, testigos, un abogado que entendiera la dinámica de familias depredadoras. Sus ojos brillaron con el recuerdo de su victoria. ¿Quieres saberlo mejor? Tuvieron que pagar mis honorarios cuando el juez desechó su petición. Me incliné hacia adelante, en confidencia. Puede que necesite tu ayuda en los próximos días. ¿Hasta que la próxima oportunidad de negocios los lleve a otra ciudad? ¿Hasta que WY se gradúe y decidan mudarse otra vez? Podríamos quedarnos, dijo Fern de repente. WY podría terminar la preparatoria aquí. Ward podría trabajar en remoto más seguido. Ward asintió con entusiasmo. Por supuesto. La familia es lo primero, siempre. Sonreí, mostrándoles al abuelo agradecido en el que querían creer. Pero detrás de esa sonrisa, mi verdadero plan apenas comenzaba. La aurora apenas iluminaba el horizonte cuando unas voces apagadas me arrancaron del sueño. Años de vida académica me habían entrenado para reaccionar a sonidos irregulares, pero este era distinto, urgente, conspirador. Provenían de la habitación de huéspedes, separada de la mía por una pared demasiado fina. Me levanté descalzo, el teléfono ya en mi mano. La memoria de décadas de conferencias matutinas me guió en la oscuridad. El piso de madera crujió una sola vez bajo mi peso, y me quedé inmóvil. No me habían escuchado.
Me apoyé contra la pared y activé la grabadora del teléfono. La voz de Ward salió clara, libre de su encanto habitual. Está perdiendo facultades. ¿Viste lo confundido que estuvo con esos términos de inversión ayer? Es el momento perfecto para intervenir. Fern susurró, con una culpa tenue. Todavía me siento mal por esto. ¿Sentirte mal por qué? Replicó Ward con frialdad. ¿Por ayudar a tu padre a manejar su dinero antes de que un estafador se lo quite todo? Le estamos haciendo un favor. Un silencio breve. El roce de sábanas. ¿Y firmará los papeles? Preguntó Fern. Si lo manejamos bien, sí. Primero una evaluación médica. Necesitamos un doctor que documente deterioro cognitivo. Después, los abogados podrán argumentar que requiere tutela financiera para su protección. Mi respiración se cortó. Evaluación médica. Deterioro cognitivo. Lo habían planeado con detalle. ¿Y WY? Fern dudó. Le agrada su abuelo. Esto podría afectarlo. WY lo entenderá cuando dejemos de vivir de cheque en cheque, contestó Ward con dureza. Cuando podamos pagarle la universidad sin más préstamos. Cuando dejemos de esquivar llamadas de acreedores. Ahí estaba la verdad. Su negocio no solo atravesaba baches, estaban ahogándose. El momento debe ser perfecto, continuó Ward. Necesitamos que dependa de nosotros, que nos agradezca. Seguir con el papel de familia preocupada hasta tener documentos legales listos. Parecía tan feliz anoche, dijo Fern, hablando del legado, de qué pasará con su dinero. Exacto. Está prácticamente rogando que alguien tome el control. Solo debemos dejar que crea que es su idea. Me acerqué más a la pared. El teléfono captaba cada palabra. Ese audio sería mi seguro. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Preguntó Fern. Unas semanas, quizá un mes. No podemos apresurarnos. Si sospecha, todo se derrumba. Pero nuestras deudas, la voz de Ward se apagó. Lo sé. Los pagos vencen el próximo mes. Fern, escucha, esto ya no es solo por dinero. Si no resolvemos las deudas, perdemos la casa, la escuela de WY, todo. Tu padre es nuestra única opción. La desesperación de su voz confirmó todo lo que había sospechado. ¿Y si se da cuenta de lo que hacemos? Susurró Fern. Ward rió sin calidez. Míralo, Fern. Ayer necesitó ayuda para abrir una botella de vino. Es un viejo solitario que quiere creer que lo amamos. Le damos esa fantasía y, a cambio, resolvemos nuestros problemas. El golpe emocional me atravesó. Me habían estudiado, catalogado, planeado su manipulación con precisión quirúrgica. Pero cometían un error grave, subestimaban exactamente a quien estaban intentando manipular. Tras el desayuno, anuncié que saldría a caminar. Orden del doctor, dije con fingida resignación. La circulación de un viejo necesita ejercicio. Ward asintió complacido, convencido de que yo abrazaba mi papel. El sendero costero se extendía en ambas direcciones. Solo necesitaba privacidad para hacer llamadas. Primero marqué a mi abogado. Marcus, habla Abner Grant. Necesito ajustar mi planificación patrimonial. Estrategias de protección de activos. Tengo familiares demasiado interesados en mi dinero. Marcus entendió de inmediato. ¿En cuánto tiempo necesita los documentos? Dentro de una semana. Te enviaré detalles hoy. Mi segunda llamada fue a mi asesor financiero, estableciendo nuevos protocolos de seguridad y contraseñas verbales. La tercera, a mi médico, para programar un examen cognitivo en mis términos, no en los de Ward. De regreso por la playa, vi a Goldie Ferguson cuidando sus rosales premiados. Perfecto. Abner, ¿cómo llevas la visita familiar? Preguntó. Me acerqué con gesto abatido. Goldie, necesito hablar contigo en privado. Requiero consejo de alguien en quien confío. Sus ojos me analizaron.
Entra. Tengo café recién hecho. Desde su cocina, con vista perfecta a mi propiedad, le expliqué. Me inquietan los motivos de mi familia. Los escuché hablar de evaluaciones médicas, tutela legal, tomar control de mis bienes para mi protección. El rostro de Goldie se endureció. Esos buitres. Me preguntaba por qué habían regresado después de tantos años. ¿Tú pasaste por algo parecido? Sí. Mi hermana y su marido intentaron lo mismo tras la muerte de Harold. Querían meterme en una residencia y vender mi casa. Resopló. ¿Finanzas complicadas? Yo ya cuadraba chequeras antes de que nacieran. ¿Y cómo lo enfrentaste? Documentación, testigos y un abogado que entendiera dinámicas familiares depredadoras. ¿Lo mejor? El juez desechó su petición y tuvieron que pagar mis honorarios. Me incliné, en confidencia. Puede que necesite tu ayuda en los próximos días. ¿Qué clase de ayuda? Observación. Testimonio, si es necesario. Estas paredes son delgadas. Si vuelven a hablar de sus planes y lo escuchas. Entiendo perfectamente, dijo Goldie con una sonrisa depredadora. Y mi oído sigue excelente para una mujer de mi edad. Al regresar a casa, encontré a la familia exactamente donde los había dejado. Ward encorvado sobre su portátil en el comedor, seguramente investigando leyes de tutela. Fern leyendo en la terraza, con la mirada fija en el océano que pronto sería suyo, o eso creía. WY jugando videojuegos en la sala, el único inocente de la escena. Pasé la tarde colocando estratégicamente documentos para que los descubrieran, extractos de inversión mostrando toda mi riqueza, papeles legales de sesiones anteriores de planificación patrimonial, expedientes médicos que probaban mi perfecto estado cognitivo. Cada hoja diseñada para reforzar su confianza mientras acumulaba pruebas de su codicia. Al caer la tarde, mi contraataque estaba listo. Mañana empezaría la verdadera función. Pero esa noche aún me quedaba un papel por interpretar, el abuelo agradecido, abrumado por la complejidad familiar, necesitado de ayuda. Ward ya me había dado el guión con sus confesiones de la mañana. Yo lo representaría a la perfección. La mañana siguiente comenzó con mi actuación digna de un Oscar. Me arrastré hasta la cocina a las 8, con la camisa del día anterior y pantuflas que no combinaban. El cabello despeinado y una ligera sacudida en la mano izquierda que había practicado frente al espejo. Buenos días a todos, dije, entrecerrando los ojos frente a la cafetera como si fuera un rompecabezas de ingeniería avanzada. Buenos días, papá. Fern se levantó enseguida. Déjame ayudarte. ¡Qué máquina tan complicada!, murmuré, retrocediendo con confusión fingida. Eleanor siempre hacía el café. Nunca aprendí a manejar todos estos botones. Ward observaba desde la barra del desayuno, tomando notas mentales. Podía ver cómo calculaba. Si yo no podía usar una cafetera, manejar portafolios debía resultarme imposible. Abner, pareces un poco disperso esta mañana, dijo con preocupación ensayada. ¿Todo bien? Hice una pausa, como reuniendo pensamientos dispersos. He estado intentando entender esos papeles que me envió Marcus. Asignaciones de inversión, implicaciones fiscales, estructuras de patrimonio. Sacudí la cabeza. Todo es tan complicado. ¿Qué papeles?, preguntó Fern, en el momento exacto. Señalé vagamente hacia el estudio. Por ahí. Páginas y páginas de términos financieros que no reconozco. Ward intercambió una mirada con Fern, la de cazadores que huelen presa herida. Quizás podríamos ayudarte, propuso. Tengo amplia experiencia en planificación financiera. ¿Lo harías? Dejé que mi voz sonara aliviada, cuidadosamente calculada. Te estaría tan agradecido. Esto ya está más allá de mí. La mañana estableció el patrón. Le pedí a Ward que explicara términos bancarios que había entendido toda mi vida. Pedí ayuda a Fern para encontrar documentos que estaban claramente organizados. Fingí preocupación por el peso de manejar tanto dinero, como si la riqueza fuera una carga.
Cada detalle estaba calibrado. Las manos temblorosas al manejar papeles, la confusión con fechas impresas en letras grandes, la gratitud excesiva cuando me ofrecían ayuda. Para la tarde, Ward ya se había atrevido a sugerir apoyo profesional. Hay especialistas que ayudan a personas en tu situación, dijo, con voz suave, falsa sinceridad. Asesores financieros que comprenden los retos de la edad. Médicos que pueden evaluar si aún eres capaz de manejar decisiones complejas. ¿Crees que necesito ese tipo de ayuda? Pregunté, dejando que la incertidumbre tiñera mi voz. Es solo que pareces abrumado últimamente, añadió Fern con dulzura forzada. Tal vez sería un alivio dejar que expertos gestionen lo difícil, mientras tú disfrutas de tu retiro. La familia debe ayudar a la familia, remató Ward. Podríamos supervisar todo. Asegurarnos de que nadie se aproveche de ti. La ironía era tan espesa que casi reí, pero mantuve el papel. Asentí agradecido. Supongo que tienen razón. Todo esto es demasiado para alguien de mi edad. Esa noche, al terminar la cena, lancé la última escena del día. He estado pensando en lo que dijeron, les comenté, dejando la copa de vino con manos temblorosas, sobre buscar ayuda con estas complejidades financieras. Ward se inclinó hacia adelante, incapaz de ocultar su ansiedad. Tal vez podrían revisar algunos documentos, ayudarme a entender qué debo hacer. Por supuesto, respondió Fern de inmediato. Somos familia. Para eso estamos aquí. Sonreí, el viejo solitario aceptando al fin la ayuda de sus amorosos parientes. Pero detrás de la sonrisa, contaba los días para su inevitable exceso de confianza. 2 días de interpretación perfecta me habían conducido a ese instante. Pasé la tarde preparando mi cena más elaborada, la mejor vajilla de Eleanor brillando bajo la lámpara de cristal, la cubertería de plata pulida como un espejo, vino de miles de dólares respirando en decantadores. El comedor formal se había transformado en escenario para el acto final. Ward entró primero, ajustándose la corbata con la confianza de un hombre a punto de cerrar su mayor negocio. Sus ojos recorrieron la mesa opulenta, calculando el valor de cada detalle que pronto creía controlar. Fern lo siguió, con su mejor vestido y una sonrisa que mezclaba nerviosismo y triunfo culpable. WY apareció último, confundido por la solemnidad del ambiente, pero atraído por mi aparente vulnerabilidad. Esto parece especial, papá, dijo Fern, aceptando el vino que serví con el temblor cuidadosamente ensayado. Lo es, respondí, acomodándome en mi silla con deliberada lentitud. Esta noche quiero compartir algo importante con ustedes. Ward se inclinó, sus instintos de negociante encendidos. ¿Qué clase de importante? Tomé la carpeta de cuero junto a mi plato, tratándola con la reverencia de un hombre frente a una decisión trascendental. Dentro estaban los documentos que Marcus había preparado especialmente para esa velada, papeles legales auténticos que servirían a la perfección para mis propósitos. He estado pensando en nuestras conversaciones, dije, dejando que la emoción quebrara mi voz, sobre el legado, sobre qué pasará con todo esto cuando me haya ido. Papá, no deberías preocuparte por eso ahora, dijo Fern, aunque sus ojos no se apartaban de la carpeta. En realidad, sí debo. Abrí los documentos, revelando páginas densas de jerga legal. He tomado una decisión importante sobre mi testamento, mi patrimonio, todo lo que he construido. El silencio que siguió fue eléctrico. La respiración de Ward se alteró. Fern apretó su copa de vino. Incluso WY levantó la vista de su teléfono, percibiendo el peso del momento. Quiero reescribir todo, continué. Para reflejar lo agradecido que estoy por su presencia, por su cuidado, por su disposición a ayudar a un anciano a navegar en estas aguas tan complejas. La máscara de preocupación de Ward no alcanzó a ocultar el brillo triunfal en sus ojos. Abner, ¿estás seguro de esto? Es una responsabilidad enorme. Nunca he estado más seguro de nada. Deslicé los documentos hacia él. Quiero que revises estos papeles, que te asegures de que todo esté en orden. Entiendes los negocios de una manera en que yo nunca lo hice.
Mientras los dedos de Ward recorrían el lenguaje legal, observé los cambios sutiles en su expresión, el leve fruncir de los ojos al procesar las implicaciones, la mandíbula apretándose con una excitación apenas contenida. «Esto es bastante completo», dijo con cautela. «Consulté con varios abogados», expliqué. Me aseguraron que estos arreglos protegerían los intereses de la familia y garantizarían una gestión adecuada de los activos. Fern estiró la mano y me tocó los dedos. «Papá, estamos tan agradecidos por tu confianza». «Confianza». La palabra quedó suspendida entre nosotros como una hoja afilada. Si tan solo supieran con qué perfección habían caído en mi trampa. «Solo hay un detalle», añadí, sacando otra carpeta de junto a mi silla. «Unos papeles finales que debemos gestionar mañana. Una ceremonia formal de firma». Ward asintió con ansias. «Por supuesto, lo que necesites». Le sonreí a todos. El patriarca agradecido, rodeado por su amorosa familia, listo para entregar la obra de su vida a sus capaces manos. Mañana descubrirían exactamente qué clase de papeles iban a firmar. A la tarde siguiente, dispuse sillas en mi estudio con la precisión de un director de teatro. Las fotografías familiares alineaban las estanterías como testigos silenciosos y sobre el escritorio coloqué 2 carpetas, una que esperaban y otra que no. Ward llegó primero, con su mejor traje, como si asistiera a una junta de consejo. Fern lo siguió, apretando el bolso con nerviosismo. W.Y. entró el último, encorvado, aún sin entender del todo el acto, pero percibiendo su importancia. «¿Empezamos?», pregunté, señalando las sillas formadas en semicírculo frente a mi mesa. Ward asintió, los ojos le brillaban de anticipación. «Este es un momento significativo, Abner. Queremos que sepas lo honrados que estamos por tu confianza». «¿Confianza?», repetí, saboreando la palabra. «Sí, hablemos de confianza». Tomé la primera carpeta, la que ellos creían que contenía el testamento revisado. En su lugar, extraje una sola hoja y la deposité ante ellos. Antes de proceder, dije con calma, pensé que les gustaría revisar la transcripción de una conversación grabada hace 2 mañanas. La expresión segura de Ward titubeó. «¿Transcripción?». «De su dormitorio», proseguí, con la voz firme como el acero, cuando creyeron que yo dormía. Vi cómo el color se escapaba del rostro de Fern al leer las primeras líneas. Ward arrancó el papel y sus ojos se precipitaron por el texto incriminatorio de su sesión de complot. «¿De dónde sacaste esto?», exigió, evaporándose su encanto. Sonreí y activé el altavoz del teléfono. Sus voces inundaron la sala. El cálculo frío de Ward, el asentimiento nervioso de Fern, la discusión detallada sobre evaluaciones médicas y tutela financiera para arrebatarme la autonomía. «Está perdiendo el filo», recité al unísono con la voz grabada de Ward. «Es el momento perfecto para intervenir». Fern se cubrió la boca con la mano. «Papá, ¿eso no?». «Nosotros no. Lo necesitamos dependiente». «Agradecido por nuestra ayuda», continué, citando ahora a Ward. «Deja que se convenza de que es idea suya». Ward se puso en pie de golpe, su compostura empresarial se resquebrajaba. «Nos grabaste ilegalmente». «En mi propia casa, con invitados conspirando para defraudarme», repliqué. «Perfectamente legal, Ward». Lo confirmé con mi abogado. Saqué entonces la segunda carpeta, gruesa de documentación, registros de llamadas que demostraban 10 años de teléfonos ignorados, cartas devueltas con sellos de dirección desconocida, fotografías de fiestas pasadas en soledad, cumpleaños sin tarjetas, la evidencia sistemática del abandono. «¿Revisamos la línea de tiempo real?», pregunté en tono casi conversacional. 37 mudanzas en 10 años. En cada una les envié mis datos actualizados, en cada una mis cartas regresaron. En cada una eligieron desaparecer en lugar de mantener los lazos. Fern sollozaba ya, con las lágrimas surcando el rímel. Estábamos ocupados. Estábamos luchando. ¿Luchando? Abrí el portátil y proyecté el feed de redes sociales de Ward.
fotos de vacaciones, cuentas de restaurantes caros, conferencias de negocios en hoteles de lujo. ¿Este tipo de lucha? El rostro de Ward pasó del pálido a un rojo de rabia desesperada. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Querer? Me levanté despacio, ya no era el viejo frágil de su teatro. Quiero que entiendas algo, Ward. Pasé 4 décadas construyendo pericia financiera. Asesoré a empresas Fortune 500 en planificación estratégica. ¿De verdad creíste que no vería a través de tu manipulación de aficionado? La puerta del estudio se abrió y Goldie entró con puntualidad impecable. Lo escuché todo desde la casa de al lado, anunció con jovialidad. Estas paredes son terriblemente delgadas, ¿verdad? Espero no te moleste que haya documentado su visita, por mi tranquilidad. Ward se volvió hacia ella como un resorte. ¿Quién es usted? Una testigo, respondió. Y alguien que ha visto este mismo esquema intentado contra vecinos ancianos. W.Y., que se había mantenido callado, por fin habló. Abuelo, yo no sabía. Te lo juro, no sabía lo que planeaban. Miré al chico, el único inocente, el único capaz de un remordimiento genuino. Te creo, le dije con suavidad. El silencio cayó, roto solo por el llanto de Fern y el rumor distante de las olas. Ward hizo un último intento desesperado por retomar el control. Nada de esto importa. Podemos explicarlo. Malentendidos familiares, eso es todo. Abrí la sección final de mi carpeta de evidencias. ¿Y esto puedes explicarlo? Los documentos se esparcieron sobre el escritorio, informes de crédito mostrando sus deudas enormes, solicitudes de préstamo que listaban mis activos como colateral sin mi consentimiento, correos entre Ward y abogados de quiebras discutiendo estrategias de embargo de bienes. Investigaste mis finanzas a fondo, dije, cortando sus protestas. Portafolios, inmuebles, pólizas. Sabías exactamente lo que estabas cazando. Fern alzó la vista entre lágrimas. Papá, estábamos desesperados. Tan desesperados como para convencer a tu propio hijo de que su abuelo era mentalmente incompetente. ¿Tan desesperados como para planear evaluaciones médicas que documentaran un deterioro cognitivo que no tengo? Me giré hacia W.Y., cuyo rostro adolescente mostraba la comprensión naciente de la verdadera naturaleza de su familia. Tu abuela Eleanor murió hace 3 años, le dije con ternura. Pasó sus últimos meses esperando que la visitaras, con la ilusión de conocer a su único nieto. Tus padres ni siquiera te dijeron que existía. La compostura de Ward se hizo añicos. Viejo santurrón. ¿Sabes lo que es intentar sobrevivir en esta economía? Mantener a una familia cuando los contratos desaparecen y las cuentas se amontonan. Lo sé perfectamente, respondí, helado. Y también sé la diferencia entre pedir ayuda a la familia y planear robarle sus bienes mediante manipulación legal. Me coloqué junto a la ventana que daba al Pacífico. 10 años de dolor y abandono desembocaban en ese instante. ¿Quieren saber qué decidí sobre mi patrimonio? Pregunté, volviéndome para enfrentarles. Cada centavo irá destinado a becas educativas en nombre de Eleanor, anuncié, con una sola excepción. W.Y. levantó la mirada, esperanzado. Un fondo universitario para mi nieto, continué. Administrado por fideicomisarios hasta que cumpla los 25, siempre y cuando no mantenga contacto con los padres que intentaron usarlo como un arma contra su propio abuelo. Ward estalló. No puedes hacer eso. Lo impugnaremos. ¿Con qué dinero? Intervino Goldie con dulzura venenosa. ¿Y qué abogado aceptaría un caso donde los demandantes están grabados planeando defraudar al difunto? Los sollozos de Fern se transformaron en una aceptación silenciosa. Lo hemos perdido todo, ¿verdad? Perdiste lo que nunca mereciste tener, respondí con sencillez. Me dirigí a mi escritorio y tomé un último sobre. Boletos de autobús para que regresen de donde vinieron. Sus maletas están listas, esperando en la puerta. El rostro de Ward se torció en una mezcla de rabia y desesperación. Esto no ha terminado. Sí,
dije con absoluta firmeza. Ha terminado. 30 minutos después, observaba desde la ventana de mi estudio cómo su taxi se perdía por la carretera costera. Goldie estaba a mi lado, con su mano descansando en mi hombro en un gesto de apoyo. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Me detuve a considerar la cuestión. 10 años de abandono habían recibido respuesta. La justicia había sido servida. Pero la victoria traía consigo un vacío propio. Había demostrado mi punto, pero había perdido a mi familia para siempre. Me siento completo, respondí al fin. Afuera, las olas seguían su eterno ritmo contra la orilla. Dentro, el silencio se instalaba en mi casa como la paz después de la guerra. Por primera vez en una década, estaba exactamente donde debía estar, solo, pero invicto, rico, pero libre de cargas, dispuesto a vivir mis últimos años en mis propios términos. El teléfono sonó. El nombre de WY apareció en la pantalla. Contesté al tercer timbre. Abuelo. Su voz era pequeña, pero firme. ¿Podemos hablar? Sonreí, mirando hacia el horizonte infinito del Pacífico. Tenemos todo el tiempo del mundo. Si esta historia te ha gustado, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarnos.